Vamos a dar inicio a esta sesión de la Cátedra Gerardo Molina de la Universidad Libre. Agradecemos especialmente la participación de la Organización de Estados Iberoamericanos y del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hoy nos acompaña precisamente el coordinador general del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Iberoamericanos y gerente de gobernabilidad y desarrollo de la misma organización. Mil gracias, ingeniero Álvaro Mancera, por participar en la cátedra Gerardo Molina. En las sesiones que están organizadas en la cátedra, iniciábamos el eje del desarrollo con el tema la cultura y sus implicaciones en el desarrollo regional. En realidad aparece en el eje ordenamiento territorial, pero toca los dos ejes temáticos que se habían propuesto en la Cátedra Molina en el Diplomado de Democracia, Desarrollo y Buen Gobierno Regional. Así las cosas, tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial, tiene mucho que ver con el desarrollo y tiene mucho que ver con gobernabilidad y buen gobierno. Álvaro Mancera, como conferencista, va a hablarles del enfoque regional, una apuesta por el desarrollo y la paz. Álvaro Mancera es ingeniero industrial y administrador de empresas. Tiene estudios especializados en ciencia administrativa y gestión pública, planeación del desarrollo y estrategia, finanzas y gerencia de proyectos. Ha sido consultor nacional e internacional y asesor en las áreas de gerencia estratégica, gestión empresarial, gobierno, planeación y desarrollo territorial, catedrático y conferencista. En el sector privado se ha desempeñado como vicepresidente de gestión empresarial de Estrategos Consulting, subgerente técnico de Engineering Equipment, gerente de producción de Cessna Aircraft, gerente de proyecto en más de 70 desarrollos nacionales e internacionales. En el sector público ha sido gerente, subgerente nacional del INURBE, subdirector nacional de planeación, coordinador general del Consejo Regional de Planificación CORPES, asesor para las altas consejerías de la Presidencia, Ministerios del Interior, Agricultura, Vivienda, Gobernaciones, Contralorías y Alcaldías del país. Pero quizá lo más importante de la visita de Álvaro Mancera a la Universidad Libre y a este auditorio es que Álvaro Mancera es conocedor de la realidad nacional y de todos los municipios o de la mayoría de los municipios colombianos donde en algunos momentos hace presencia el Estado y en algunos momentos no hace presencia el Estado. Y él es conocedor de esa realidad que a veces se distancia de la realidad del centro, de la realidad de las ciudades, de donde se toman las decisiones finalmente que afectan a varios ciudadanos. ¿Por qué empezamos el eje de desarrollo con el tema de la cultura? Para la Universidad Libre, el tema de la diversidad y la diversidad cultural creo que es uno de los principales factores que inciden en las nuevas políticas para el desarrollo. La cultura para la universidad y para la sociedad colombiana debe quedar constando como un factor humano que necesita cuidarse, estimularse, entenderse y gozarse cotidianamente. Mediante una administración consciente, en Colombia podríamos evitar caer en los extremos de desconocer la diversidad como ha sucedido en muchos países del mundo. Y yo creo que los conflictos que se volvieron inmanejables en esos países, que a su paso destruyeron las posibilidades de transformación política que ofrece el contacto cultural cuando se le entiende con realismo, tolerancia, generalidad y con una visión altruista de la vida, se podría tener en Colombia. Colombia goza del privilegio de la gran diversidad y del pluralismo cultural. Esto lo sabemos desde niños. Fue mérito la consagración en la Constitución ya de 1863
que hubieran reconocido la diversidad plural. Pero desgraciadamente sus sucesores posteriores a los constituyentes de esa época no han logrado administrarla adecuadamente. Y eso le ha causado varios problemas al país. Se planteó en el 91 la democracia participativa como característica principal de la sociedad a la que aspiramos, buscando adoptar una nueva filosofía política de raigambre sociocultural. La democracia participativa debería ser expresión del respeto que tengamos del otro, el reconocimiento de la diferencia como elemento vital de nuestro país. Pero adicionalmente de los hitos que se exigen en el tema cultural, como el reconocimiento de la cultura popular como elemento indispensable del proceso colectivo y la paz social, como el afianzamiento de las identidades culturales regionales para equilibrar el desarrollo nacional, el respeto a la identidad de los grupos aborígenes, o los estímulos al desarrollo socioeconómico y cultural de los grupos negros y triétnicos, o la adopción de criterios culturales para la revisión periódica de límites de entidades territoriales, o el establecimiento de organismos nacionales y regionales que velen por una política cultural participativa. Independientemente de esos hitos, es realmente importante cuando hablamos de desarrollo regional, tener en cuenta esa diversidad cultural y tener un enfoque regional como apuesta por ese desarrollo y como apuesta para la paz. Entonces, Álvaro va a hacer una exposición acerca de ese enfoque regional desde el punto de vista de la planeación y desde el punto de vista de, evidentemente, de la región. Así que muchas gracias y bienvenido, profesor Álvaro Mancera, a la Universidad Libre. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por su presencia y gracias a la universidad y a la cátedra Gerardo Molina por esta invitación a tocar uno de los temas relevantes de la actualidad del país, pero sobre todo para tratarlo sin sutilezas, para abordar la realidad de frente, para mirar hasta dónde somos capaces de abordarla, de manejarla y de solucionar lo que el país, el Estado colombiano está requiriendo. No obstante que en el día de hoy se ha mencionado el tema relacionado con la cultura y el desarrollo, dadas las condiciones de integralidad exigida por la misma gestión, debo abordarlo ampliando el contexto para adentrarme en el enfoque regional del desarrollo y mencionar desde allí como componente esa dimensión cultural, no como sector, sino como dimensión y cómo interviene en ella. Aún a riesgo de estar haciendo una introducción severa al eje 4 mencionado por la cátedra Gerardo Molina en el programa que ustedes conocen. Me resulta inevitable compartir este tema que es de absoluta relevancia, dije, con unas propuestas que quizás le resulten a la mayoría de orden exótico, cercano a la utopía, pero que son realistas y desde allí, en este espacio de reflexión, hay necesidad de conocerlas, criticarlas, ahondarlas, analizarlas y ser propositivo con cada uno de ustedes en beneficio del crecimiento del país. Es cierto que estamos en un momento crucial, pero no por el diálogo de La Habana, sino porque llegó el momento de ser críticos con nosotros mismos y de qué manera estamos participando en el resultado que el país está pidiendo a gritos desde hace decenas de años. Ustedes todos han crecido lejos del conflicto, pero inmersos en los efectos del mismo. Algunos que hemos crecido cuando nació el conflicto decimos, no hay necesidad de reconocer que esto debe continuar. Necesariamente la paz en el país es del interior de cada uno de ustedes y no como algo que se tenga que estar negociando. Independiente del resultado,
Hay necesidad de evitar, controlar y en adelante trabajar en la solución definitiva del conflicto social. Ese es realmente el asunto que nos debe preocupar. ¿Por qué las reacciones? ¿Por qué las secuelas? ¿Por qué la continuidad y por qué la permanencia de un estadio que ha debido ser abandonado por nosotros hace mucho tiempo y disparar al país en la órbita internacional? Esas son las razones por las que quiero trasladar esta propuesta o esta preocupación al territorio. El escenario en donde se nace, en donde se cuece la situación, en donde se debe resolver y en donde hay la mayor exigencia de criterio, de conocimiento, de manejo para poder gerenciar realmente esa estructura del Estado colombiano que nace y la esencia realmente allí en el territorio con la gente. Hoy pretendo reconocer este contexto y hacerlos pensar a ustedes en algún tipo de soluciones. Si bien el perfil que me han comentado no es ni el de economista, ni el que trata con ciencias políticas, la esencia, la razón de ser de colombiano, la razón de ser de gente les obliga a ustedes a intervenir, a conocerlo y a intervenir, con absoluto respeto, con toda la preocupación por el congénere, por la imagen de equidad que se debe conservar, por el equilibrio y desde luego con absoluta legitimidad para que cada uno de estos procesos sean aceptados. Sin más palabras, hoy cabe preguntarse, ¿estamos realmente preparados los colombianos, ustedes y los que salen a diario por los medios de comunicación para abordar las soluciones de Colombia? Yo pregunto si se han diseñado medidas, si tenemos algún tipo de resultado, pero sea como fuere, esta situación y hasta dónde se pretende llegar, estamos obligados constitucionalmente a trabajar todos por el crecimiento y el desarrollo social y terminar con todo aquello que socava gravemente la misma esencia del ser humano, la gobernabilidad y la democracia. Este es el tema del día de hoy y lo he denominado simplemente porque he querido hacerlo como cuando se menciona la gestión de un proyecto, el final de un proyecto, hecho el diseño, vamos a ver qué pudiera recoger realmente todo este contenido. Lo llamamos enfoque regional, apuesta por el desarrollo y la paz. El objetivo de esta sesión es hacer un recorrido, como mencioné, tangencialmente por todo el territorio, por cada una de las situaciones y para poder construir algunos escenarios de estabilidad y desarrollo. La estructura que planteo para ustedes, para poder asimilar mejor cada uno de estos ítems, es un elemento conceptual de lo que vamos a desarrollar, qué es lo que está pasando en el país y en el territorio y una propuesta arriesgada del qué hacer en el país. Desde ese mismo territorio que hemos mencionado, hay que reconocer un elemento fundamental. La visión en lo que hemos denominado científicamente direccionamiento estratégico identifica a largo plazo el qué hacer y hasta dónde llegar. No es un secreto para los colombianos que se diseñó desde el año 2000, desde 1999, lo que denominamos la visión 2019. Quiere decir, desde el año 2000 con una proyección de 19 años, ¿qué sería de Colombia para el 2019? Faltan 3 años y ustedes mismos, a juicio crítico, van a mencionar, este es el estadio o punto de partida. ¿Cómo estamos frente a lo que se ha propuesto? Un país en paz, evocando o parafraseando a Darío Echandía, un país en paz en el que se pueda pescar de noche. Estamos hablando de seguridad. Invítenme, por favor, a donde se pueda lograr esto en cualquier parte del país. Inviten a los colombianos para reconocer un estadio en donde hay necesidad de proclamarlo y llevarlo a otros escenarios mucho más extensos en donde podamos tomar como a riesgo de lo que hay un éxito de lo logrado. Nos proponen más igualdad y oportunidades, que el Estado
los gobiernos los traducen en sus planes de desarrollo bajo el concepto de movilidad social. ¿Qué es esto de movilidad social? No es otra cosa que el escenario en donde todos, absolutamente todos, tenemos las mismas condiciones, tenemos las mismas oportunidades para acceder a los resultados que ambicionamos y que son socialmente aceptables. Desde luego, observando cada uno las distancias de acuerdo con su conocimiento y con su formación. Un país en donde la vivienda digna y el acceso al espacio público adecuado es una permanente. La política pública de vivienda, que empezó en 1998, con un trasegar de más de una decena de años, nos está diciendo que no ha habido ningún avance. Que se siguen intentando diferentes estrategias, pero el logro, aquello de vivienda digna, no es la construcción como hoy se proclama. Una construcción no es vivienda. Una construcción debe entregar absolutamente todas las condiciones y los requisitos para acabar con el hacinamiento, para brindar con elementos materiales permanentes una definición a un estilo de vida calificado por calidad. Nos dice igualmente que el aprovechamiento pleno de los recursos de forma sostenible, de todo tipo de recursos, invoca en este caso el desarrollo humano, que la economía será base para lograr los objetivos sociales. De igual manera, el desarrollo económico basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, tratando de abordar este inmenso rezago de años y años en que no hemos podido abordar cabalmente para entregar el país soluciones por la innovación, la creatividad y amparados por la tecnología. Y un Estado transparente y eficiente que funcionará por resultados no es otra cosa que algo inherente al ser humano, la transparencia, la claridad, la entrega, la ética, la moral y los resultados. Todo eso, absolutamente todo eso es lo que pide la gente, nada distinto. Si ustedes van a ver los procesos electorales convocados por el escrito de la democracia, nos está diciendo, presenten a raíz del pedido de la petición universal, del clamor de la sociedad colombiana, una propuesta de gobierno que consolide cada uno de estos tratados para empezar a transitar bajo el principio de continuidad hacia el resultado. ¿Qué es eso lo anterior? Un país seguro, con pleno empleo de recursos productivos, más trabajo, capital, reparto equitativo del ingreso, igualdad de oportunidades. Me estoy refiriendo exclusivamente a las condiciones que requiere el Estado para manejarlo. Cuando hablo de Estado, necesariamente tiene que ser con enfoque al pueblo. ¿Qué ha pasado entonces desde esta proclama hasta el 2016 sin querer referirme a situaciones anteriores, ni a la Constitución del 91, ni a cuando nació el proceso de centralización en 1987 con la Ley 12 y mucho menos con las menciones de planificación a mediano y a largo plazo desde 1987. Veamos entonces, en una dinámica lógica, sencilla, el análisis de lo que ha venido ocurriendo para identificar el problema central y tratar lo que he dicho desde el comienzo, desde el enfoque regional hacia el desarrollo. Como causas, podemos mencionar en el extremo derecho, baja inversión y capacidad de gestión y resultados que conducen a tener sectores desprotegidos, poca de credibilidad en la gestión pública acompañada de la cultura de lo público sin importancia. Poca información y conocimiento y compromiso de la comunidad, ausencia de culturas y valores ciudadanos. Esta estructura nos lleva a subir para concluir que el problema es una gran debilidad institucional, bajo niveles de gobernanza y desarrollo, y que de continuar ello tendremos unos efectos que ya se están empezando a ver de pérdida de capacidad organizacional,
pérdida de la credibilidad en las instituciones, alto nivel de abstención en los procesos públicos, comunidad alejada, deslegitimación, desplome del capital social y humano y caída progresiva en niveles de desarrollo y atraso de la brecha social. Perdón, yo les pregunto atrás, ¿ustedes alcanzan a ver la pantalla? ¿La luz les molesta? Para pedirle aquí a quien nos ayuda en la operación que apague la luz del escenario. Si este es el problema para encontrar soluciones a cada una de estas causas y efectos, muchas gracias, entonces tendremos que empezar por revisar cuál es la percepción que existe en el país de este mismo problema. Se ha tornado en un círculo vicioso que se denota claramente en el cuestionamiento, en la presencia y en la manifestación cotidiana de la gente. Aquí, todas las soluciones que se plantean son de corto plazo. Impera lo urgente sobre lo importante, pero no solamente eso, sino que el grado de insostenibilidad de cada una de sus propuestas trasladado al mismo Estado se ha hecho patente. Las propuestas de planeación del Estado a través de la Ley 152 de 1994 nos dice absolutamente trabaje 4 años de proyección de sus propuestas. Pero no significa que este acotamiento le impida la creatividad para proponer una gestión de gobierno o una gestión de orden administrativo a quien es el gerente encargado, o bien por decisión democrática o bien simplemente por designación. Se trata exclusivamente de proyectar las soluciones sobre los problemas que hemos visto en el árbol entregado anteriormente a largo y a mediano plazo bajo el principio de continuidad, uno tras otro administrador, uno tras otro gobernante. Sin embargo, el borrón que se tiene que hacer sobre cada uno de los resultados obtenidos nos ha llevado a este nivel de insostenibilidad. Y claro, como resultado, abordar lo que corresponde a un conflicto social permanente. ¿Qué hacer con los guerrilleros? ¿Qué hacer con los peones de brega de los políticos? ¿Qué hacer con todos aquellos que están inmersos en lo denominada insurgencia, en el terrorismo? Pero ¿qué hacer con los pobres? ¿Qué hacer con quienes aquellos día a día están viendo posibilidades negativas dentro del Estado? Ese conflicto social que necesariamente hay que abordarlo, que no es otra cosa que las diferencias tratadas democráticamente, pero con diálogo. Existirán desde siempre las diferencias, existirán desde siempre los intereses particulares, pero el no solucionarlos es lo que nos lleva a este conflicto social cuando el árbitro, cuando el gerente encargado es el Estado, con mucha mayor razón por las deficiencias en los resultados que entrega. Y de ahí, pues entonces, lo que denominamos crisis continua para que definitivamente transporte algo que se denomina inestabilidad política, económica, social, ambiental, territorial e inestabilidad, diciendo que la vulnerabilidad del Estado es tal que cualquiera, absolutamente cualquiera, de las inmersiones, detalles, acciones de orden estratégica que se aborden puede entregarle resultados, pero también cualquiera que se le niegue nos entrega una profundidad mucho más grande en este medio en el que estamos abordando de crisis. Si eso es lo que estamos identificando y como punto de partida lo que se ha tratado como percepción de la gente del país, necesariamente hay que empezar a trabajar los aspectos que lo han causado, pero que igualmente lo conducen a enfocarnos a ellos, que son la integralidad en el manejo de los asuntos del Estado, la equidad y un buen gobierno, sobre la base del conocimiento para encontrar alta capacidad organizacional y niveles de competitividad. Cuando me refiero a capacidad organizacional, no es otra cosa que la misma respuesta misional que dentro de la misión de cada una de las entidades tiene esa estructura para entregar resultados. No hay capacidad organizacional en la medida que no haya resultados. Y es uno de las grandes crisis que tenemos en la gestión del Estado bajo las estructuras que tenemos en Colombia y en alguna composición de leyes inviables y anacrónicas que aún están en permanencia.
De tal manera que solo cabe concluir en este primer momento algunas acciones claves que nos permitan continuar hasta encontrar oportunidades plenamente definidas, lo que llamamos estadios de paz, escenarios construidos por cada uno de ustedes y los agentes del gobierno, y quienes son líderes y quienes son padres de familia, pero también es quienes son hijos, todos aquellos que tenemos responsabilidad con el Estado. Basta solamente entonces mencionar que estamos obligados a reconocer las diferencias regionales. Un país de cientos de territorios completamente disímiles que hemos tratado de encajarlo, o más bien de diseñarlo en un ajuste inviable de planteamientos de ordenamiento de territorio que hemos llamado regiones. Un ensayo que viene desde 1994 en desarrollo de la Ley 152 que fijó parámetros para esto, pero trasladado posteriormente a una Ley 388 de 1997, y hoy, después de no sé cuántos años, continuamos sin definirlo. Todas estas regiones como marco para que trabajemos en los niveles de desarrollo, para que trabajemos de igual manera en el manejo e incrementar la capacidad de gestión en ese mismo territorio, para incrementar, para darle legitimidad en lo que denominamos participación efectiva y traducir todos estos resultados en la reducción de los desequilibrios. Estoy hablando de desarrollo. Están ustedes en todos los casos hablando de desarrollo, como abogados, como ingenieros, como economistas, como padres de familia, todos inmersos en esta situación. Y mi pregunta central, ¿qué es desarrollo? Cuando hablamos de planes de desarrollo, cuando hablamos acciones de desarrollo, mi pregunta es, ¿qué es desarrollo, señor alcalde? ¿Qué es su plan de desarrollo, señor gobernador? Veamos en nuestro modelo, que obedece a los planteamientos y lineamientos del Nobel de 1998, Amartya Sen, Nobel de Economía, y bajo el cual hemos seguido un modelo que debe en este momento ser ajustado, ser modificado, ser reacomodada a las perspectivas que se están manejando para poner el conocimiento como perspectiva 1 y como base de la estructuración misma del desarrollo. Como han alcanzado países que hoy en una escala de 1 a 10 están 9-8. Países que en la mayoría de sus pobladores son aborígenes, como Nueva Zelanda. Países que solamente se han concentrado en su gente, en el conocimiento, en la solución de los problemas que le corresponde a cada una de las personas. Que llamamos los países nórdicos, los países que en este caso están centrados en el extremo norte del hemisferio global. Países que ni siquiera Alemania ha alcanzado a equiparar. Australia de algún grado, Canadá. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué no podemos nosotros avanzar a ese 9, 9.1, 9.2 y simplemente permanecemos en 5 o permanecemos en 6? Pues entendamos de qué es de lo que se trata. Cuando hablo de desarrollo en este escenario estoy diciendo, vamos a mirar cuáles son los componentes que nos conducen a tener estabilidad mediante el componente 1 o indicador de desarrollo humano, 2 de calidad de vida y 3 un paquete de condiciones que nos abren la senda para poder avanzar con estos 2 elementos anteriormente mencionados. Así, tomemos uno por uno. Desarrollo humano. Sobre estos componentes del desarrollo humano, manejemos unos indicadores y reconozcamos cómo estamos para empezar a plantear soluciones. Aquí vale de todo.
Aquí vale lucubrar, aquí vale el discurso, aquí vale la sentencia, aquí vale de verdad una propuesta racional y certera. Pero hay necesidad de revisarlas. ¿Qué es el desarrollo humano? Este índice es lo que nos permite decir, yo a través de esta sociedad, con el impulso del desarrollo humano, he ampliado mi panorama, mi perspectiva de vida, y con ella puedo lograr lo que quiero. 1, medido anteriormente como el ingreso per cápita, ya no es solamente el ingreso per cápita, ya pasa a un segundo plano. Ahora lo trabajamos con ingreso per cápita, vida larga y saludable y el nivel educativo. ¿Pero qué significa vida larga y saludable? Un anciano enfermo, un joven con SIDA, una madre muriendo por parto, gente en la calle con hambre, de ninguna manera. Vida larga y saludable es el diseño de un sistema que nos permite permanecer, por lo menos hasta el horizonte promedio que nos han tratado de 74 años, con plena salud, con prevención por parte del Estado. Y hoy ese indicador nos está diciendo que en el Sistema General de Seguridad Social en Salud tenemos vinculado el 92.3%, y ustedes me dirán, cuento y seguimos contando para atrás. 92% del sistema de gente vinculadas, pero sin atención. Aquí los que tienen atención real dentro del sistema son aquellos que están vinculados, pagando, contribuyendo con el sistema, pero además pagando un adendo en dinero por lo que no puede hacer este sistema. La percepción de la gente de acceso real al sistema es menos del 50%. ¿Desarrollo humano sin vida larga y saludable? ¿O será que la solución es poner a todos nosotros los viejitos a brincar en un parque 1, 2, 3 y este es el tema de respiración cuando hemos tenido una vida completamente distante a lo que estoy mencionando como requisito? Un nivel educativo que nos permite tener el conocimiento para obrar con libertad. Un país, una nación sin analfabetismo. Un país que no tiene ciegos para tomar decisiones porque me permite esa libertad adquirida con el conocimiento decidir. Criterios que son rasgados con un analfabetismo mayor de la población de 15 años, aún del 6.3%. Desarrollo humano con tal cifra tan elevada, dependiendo de otras personas, con una cobertura en educación superior del 45%, sin hablar de la tasa de deserción. Pero ya mencionando el ingreso per cápita, el PIB nacional se ha definido en este caso como 615.727.000 millones de pesos. Mucho dinero, hasta difícil de leer si lo coloco con ceros. Pero el PIB per cápita nos está diciendo que aquí en el país oscila entre 3.5 millones de pesos por persona en algunos departamentos y 41 y 42 millones en otros, como en el caso de Bogotá. ¿Desigualdad? Seguramente. Y la pobreza medida de orden multidimensional del 24.8. Aborda esta nomenclatura multidimensional no solamente como se medía anteriormente la pobreza económica o la pobreza en dinero. ¿Cuánto gana usted? $2 diarios. $10 diarios. Ya no. Vemos en este caso los requisitos básicos.
su vivienda, sus sistemas de salud y educación, la prestación de servicios, y así tenemos el 24.8%. Y como no quiero lágrimas, no hablo en este caso de miseria. Crítico, ¿verdad? Habrá que plantear algo. El desarrollo humano en estas condiciones, de 1 a 10, Colombia ocupa un medio lugar con 0.711, 0.7. Si hacemos un benchmarking o un comparativo dentro de América Latina, diríamos, estamos conformes, porque casi todos los países de América Latina están entre 7 y 8. Y si eso es así, ¿por qué no estamos en 8? Es una meta que hay que abordar, es un trabajo que hay que avanzar. En materia de calidad de vida, el segundo componente que analizamos del desarrollo está dedicado a que cada uno de ustedes, como se le antoje, tomarlo para el mejoramiento individual y el colectivo. Claro, cuando hablo del que se le antoje, es dentro de lo socialmente admisible. Algunos de los indicadores en sus elementos componentes: capital físico individual, el único que se entrega para calificar es la vivienda. Vivienda, no casa. No vivienda de interés prioritario. No una vivienda de 40 metros cuadrados, como dice vivienda, no una casa de 40 metros cuadrados para entregarle a familias del Pacífico colombiano, del Urabá y del norte colombiano, que por tradición y su propia cultura han dicho menos de 6 hijos, imposible. Soluciones con hacinamiento, dije. Aquí necesitamos vivienda y el gobierno nos entrega situaciones como esta. Con vivienda propia, el 47%. Déficit rural de vivienda cuantitativa, el 61%. El déficit cuantitativo, un poco más de 800,000, no. Según mis cuentas, con el respeto de las cifras que se presentan, el déficit cuantitativo no se ha minorado. Bastaría decir que no han crecido entonces hogares en Colombia, que no ha habido matrimonios o uniones. Esos son matrimonios también, de cualquier tipo. Más de 1.300.000 unidades es el déficit cuantitativo. ¿Y qué decir del déficit cualitativo de vivienda? Esta nueva que me están entregando de vivienda de interés prioritario me entrega ya con un factor negativo que me dice déficit cualitativo, hacinamiento. El capital físico colectivo que se debe analizar indica que es la infraestructura. ¿Qué tipo de infraestructura? Toda la infraestructura de servicios, pero también la infraestructura de vías. En lo urbano tenemos una cobertura del 93% en la infraestructura, hablando de agua potable y saneamiento básico, con una deficiencia en tratamiento de aguas residuales del 36%, y en lo rural, esta cifra no es confiable, el 36% en la infraestructura. Y acerca del capital humano individual en educación y conocimiento tenemos lo siguiente: una tasa de supervivencia de primero a 11 del 39.3%, muy bajo. Una cobertura en educación media en la zona rural del 59%. Docentes oficiales de preescolar y básica con medio con formación en posgrado el 28%. ¿Será que estamos en condiciones de avanzar en conocimiento para adquirir capital humano? Seguramente con lo que estoy mencionando no. El otro aspecto
o dentro de los componentes, mejor, del desarrollo, son los requisitos y las condiciones para alcanzarlo. Mencionamos 3 básicamente. 1, gobernabilidad. Alcanzar gobernabilidad. 2, niveles superiores de competitividad. 3, mirar cómo la capacidad organizacional se incrementa si y solo si podamos incrementar lo que denominamos capital estructural. ¿Qué significa capital estructural? Dentro de estos medios y condiciones, aquel que sirve de base para la creación, la estructura de la capacidad de la organización. En todos, absolutamente todas las organizaciones, cuando se plantea la formación, el conocimiento, el gobierno corporativo, eso que almacena todos estos resultados, eso que nos permite ir más allá en los resultados de ese gobierno corporativo, se llama capital estructural. Puedo tener las mejores políticas en la organización y los mejores gerentes, pero si no hay ese capital estructural, definitivamente no puedo conformar mi capital humano. Definición de capital humano para poderlo digerir en este proceso de desarrollo. Conocimiento específico y aplicado a todos los procesos de la organización o en donde quiera que se vayan a desarrollar para crear valor. Es decir, si no hay valor agregado, aquí no hay capital humano. Qué bien que los sabios existan, pero dentro de las organizaciones los sabios resultan redundantes. Necesitamos gente que procese, que conozca, procese información, que aplique su conocimiento dentro de la organización y solo así obteniendo resultados podemos medir capital humano. Y el otro, como lo dije inicialmente, para tratarlo no como una base, no como un medio, sino como algo mismo del desarrollo, es la dimensión cultural. Por eso está un poco aparte. A esto tenemos que dedicarnos para poder llegar al desarrollo. Definamos de alguna manera gobernanza para llegar a estadios de gobernabilidad. La OEA me plantea o nos plantea que es el logro, el escenario en donde tenemos estabilidad institucional y política acompañada de la efectividad de las soluciones en las materias que abordemos. Con un poco más de 20 autores, logramos obtener esta definición. Estadio obtenido a través del conocimiento pleno de la situación y del territorio, de manejo de las organizaciones para tomar las mejores decisiones que encuentren la solución a los problemas y lograr desarrollo con equidad y estabilidad institucional y política, sí, pero con un requisito, con participación efectiva, que es lo que le otorga legitimidad al proceso. ¿Qué hay de raro en esto? ¿Qué hay de extraño para no poderlo hacer? Conocimiento y manejo de las condiciones de la organización o del territorio, yo creo que ese es un requisito. ¿Para qué lo hago? Para tomar decisiones y solucionar problemas. Pero esas decisiones, sí y solo sí, tienen que ir hacia el desarrollo con equidad, que se traslade a un grado de estabilidad institucional y política, habiendo superado las crisis que tenemos del conflicto social. Con participación de todos los actores. ¿Quiénes? Quienes votan y quienes no votan. Quienes tienen criterio y los que han abandonado a la suerte negativa su propia vida, pero con absolutamente todos, desde luego parametrizado, desde luego regulado por una política. Eso es lo que denominamos construir gobernabilidad. Organismos multilaterales como el Banco Mundial se han dedicado a entregar mediciones o cómo medir la gobernabilidad de los territorios y de los países con un solo fin. Sepan ustedes cómo están. Yo no podría, si soy prestamista
prestarle a alguien que no tenga condiciones para responderme por el dinero. Si no tiene empleo, lo siento, le quiero dar un abrazo, pero no más. Pues en esa situación, el Banco Mundial ha propuesto y ha tratado desde diferentes aspectos conducir hacia el análisis y el manejo a lo que denominamos las bases de la gobernabilidad. 1. Visión de largo plazo siempre y cuando sea colectiva. Una visión que no fijo yo, una visión que tiene que ser compartida, que tiene que ser avalada con todos los que participan. Dentro de las organizaciones resulta un tanto sencillo, pero cuando se trata del país es mucho más complicado, cuando se trata de un territorio como un departamento o un municipio. Es una visión colectiva de largo plazo. 2, cumplimiento de la misión de la accountability, de la rendición de cuentas, no como política, como parte misma del desempeño. Lo que hago, mi compromiso, está ligado exactamente a lo que prometí y entrego cuentas sobre eso. Y la participación está dada en este caso para conformar ese núcleo que llamamos participantes en lo que hoy el gobierno y en todo el mundo denomina control social, que tiene requisitos también. El control social no es una veeduría. El control social tiene requisitos en la Constitución como que es aportar, reconocer, racionalizar, participar y luego controlar. ¿Cómo controlar si no aporto? ¿Cómo controlar si no conozco? ¿Cómo controlar si no conduzco lo mío y ayudo a racionalizar? El tercero es el conocimiento para crear capital humano, ya lo mencioné. El cuarto es el desempeño institucional para lograr sostenibilidad o sustentabilidad, las dos juntas desde luego porque son diferentes. Mediciones que nos permitan saber cómo nuestros gobernantes, cómo nuestros gerentes, cómo nuestros jefes están adelantando el cumplimiento de tareas para llegar a decir que la misión va rumbo a obtener resultados encaminados a la visión propuesta. Y la última, bien difícil, día a día por radio, televisión, por todos los medios, hablados y escritos, vemos que la relación entre los distintos actores de nuestra sociedad es conflictiva. Algo que pensábamos, por eso está resaltado otro color, construir consenso, aún entre dos, en un matrimonio, por ejemplo, con tantas afinidades, hoy en día resulta prácticamente imposible. Yo quiero café, no, yo quiero chocolate. Yo quiero huevo, no, yo quiero carne hoy, o sea, a mí me preparan estas cosas así. Irreconciliables en lo más elemental. Y esto para definir que hay efectividad realmente en el manejo del gobierno, adicionando un elemento fundamental que llamamos calidad regulatoria para no dejar por fuera a nadie. Defínase calidad regulatoria como el diseño o la construcción de políticas y elementos que nos permiten desarrollar otros espacios que son ajenos a nuestros. Por ejemplo, si estoy hablando de lo público y lo privado, diseño para que crezca, para que se desarrolle el sector privado y jalone el sector público. Calidad regulatoria o política regulatoria. El rojo se llama control de corrupción para poder llegar a la dimensión de la transparencia. Todo esto está absolutamente ligado, engranado. Y así, al hablar de gobernabilidad, estamos hablando de estabilidad política, ausencia de violencia, de Estado de Derecho y que tenemos un marco legal que definitivamente nos ampara. Pero ¿cómo estamos en esta materia si estoy diciendo que nos califiquen? Pues nos calificaron. ¿Y cómo está Colombia? Para mirar cómo están los departamentos y los municipios posteriormente y que ustedes analicen y propongan. Participación abierta y efectiva, que es lo que denominamos participación y rendición de cuentas. En 2013, sí, gracias. En 2013
45.1. El del 2014 no lo tenemos. Este verde significa que está bajo la línea. La línea media es 50. Ni siquiera llegamos en participación a 50. En calidad regulatoria, que le acabo de mencionar, está en 63 y la media está entre 50 y 70. Imperio de la ley, respeto de la política, 46.9, bajo la línea, lejos. Efectividad gubernamental, entrega de resultados, cumplimiento de metas, 63%, es el más alto que tenemos. Apenas está en la línea media. Control de corrupción, rajados, 48.5%. ¿Y qué decir de lo que está en crisis? Baja y muy baja. Estabilidad política, 10 puntos. En crisis. Esa es la realidad colombiana. Así nos ven en el exterior. Digan lo que nos digan. Esa es la realidad colombiana. Ustedes lo pueden consultar abriendo la página del Banco Mundial, del IMD de Suiza, de calificaciones de competitividad, y se van a encontrar esta realidad. ¿Y por qué partir de algo fundamental que es la participación? Porque es la esencia realmente del Estado. Y en participación nos dice el último análisis de percepción. Si bien nosotros estamos permanentemente preocupados de participar, que nos dejen participar, de resolver problemas en la casa y en la comunidad, se le pregunta a la gente, dice, oiga, ¿ustedes quieren resolver sus problemas? Claro que sí. ¿No adelantaron acciones para resolver algún tipo de problema que les afectó a su comunidad, aún conociéndolo? El 85%. Eso lo resuelvo yo. Ciudadanos y ciudadanas que consideran difícil organizarse con otros para trabajar en una causa común, 45%. Ciudadanos que consideran que la participación efectiva es la solución de los problemas, 41%. Conocimiento sobre mecanismos de participación, el 74%, espacios de participación, 58%, ciudadanos que consideran que la comunidad conoce mucho de participación, 59%, ciudadanos que no consideran los procesos de participación buenos y efectivos, el 92%, con razón. Pues desde luego, si yo considero que eso no sirvo, ¿para qué participo? Y algo muy diciente, ciudadanos que no consideran que el conteo de votos es transparente, el 68%, hablando de participación ya en los procesos electorales democráticos. Ciudadanos que no confían en los partidos y movimientos políticos, 50.7%, bajó desde la última medición que se hizo en el 2010, bajó ostensiblemente. Aquí no confiaban en los partidos políticos el 80%, solo se confiaba en las fuerzas militares, en el 85%. Luego seguía la presidencia de la República y de algún grado la Contraloría y la Fiscalía, y se cayeron ahora. Muy complicado hablar de legitimidad, por eso traigo a criterio de ustedes lo que está ocurriendo. Pero pasemos entonces ahora de gobernabilidad a efectividad gubernamental. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya nos calificó el Banco Mundial. Veamos a ver realmente cómo estamos nosotros acá. ¿Cuál es el último resultado del análisis en el país? Aquí se califica de dos maneras. Cuando estamos hablando del desempeño integral, estamos mencionando una cantidad de variables para construir un indicador sintético, indicadores para construir un indicador sintético que nos diga esta integralidad. Y nos está diciendo eficiencia, eficacia, cumplimiento de los requisitos de ley para poder gobernar, ejecución fiscal, o más bien todo lo fiscal, y la capacidad organizacional. Esas 6 nos dicen cómo estamos y el resultado es el que nos entrega esta diapositiva.
con bajo desempeño integral, el 22.7%. 250 municipios. ¿Qué territorios? Véanlos acá. Estos. Sin contar estos, ¿no? Que no entraron en ese conteo. Véanlos. Departamentos con bajo desempeño. 9 departamentos, el 28%. Propuestas para el desarrollo integral. Habrá que trabajar sobre esto entonces. El tercer componente, veámoslo desde dentro, cómo nos califica el IMD de Suiza y también en México el Instituto dedicado al análisis de la competitividad. Dice, los componentes para el análisis de la competitividad están: primero, desempeño económico; segundo, eficiencia del gobierno; tercero, eficiencia empresarial; y 4, calidad e infraestructura. Y estos son cada uno de los componentes. Y acá, analizados los factores de análisis, nos dice: Colombia, usted ocupó el puesto 69 entre 144 países analizados. Parece que nos gustara estar en el medio, protegido por los de arriba y por los de abajo. Seguimos con la realidad del país. Para nosotros, en general, los factores que denominan la competitividad nacional, esa era la internacional, la nacional, son condiciones básicas, eficiencia, sofisticación e innovación. Y cada uno de estos pilares nos han permitido analizar que hay inmensas deficiencias regionales: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud, medio ambiente, educación superior, eficiencia, etcétera. En lo nacional, grandes deficiencias con respecto a lo que estamos mencionando. Como inicialmente habíamos hablado de la dimensión cultural, y no traído como enfoque cultural en el desarrollo de las implicaciones, sino cómo está la cultura dentro del desarrollo, hay que mencionar los criterios de quienes también he citado anteriormente, Amartya Sen. La cultura no es considerada y no debe ser considerada como un medio, es la misma base de las estrategias para conseguir los fines. De tal manera que si yo hago alguna propuesta, necesariamente esa propuesta debe estar contenida con estrategias en lo cultural. Y de igual manera se ha convertido en un vínculo indisoluble para el desarrollo. Y solo puede asegurarse desarrollo equilibrado, dice Amartya Sen, mediante la integración de los factores culturales a las estrategias. Y ahí surge la diversidad cultural y el patrimonio cultural inmaterial declarado por la UNESCO. Aquí lo importante de mencionar la cultura como uno de los componentes del desarrollo son estos 4 ítems que son la manera en cómo puede importar la cultura en el desarrollo. No hay otra manera de mirarla. Es un elemento científico que ha sido trabajado en los últimos años. La cultura solo empezó a ser considerada como elemento del desarrollo para impulsar el desarrollo desde 1972. Y tuvo asiento en 1988, cuando ya la CEPAL y cuando ya la UNESCO empezaron a trabajar con ella en diferentes agendas que permitieran a revisar qué es lo cultural, porque inicialmente se consideraba exclusivamente la infraestructura, cómo aporta la infraestructura al desarrollo siempre y cuando sea un factor de atractividad, por ejemplo, en sectores como el turismo. Pues estos 7 ítems son bien importantes para construir propuestas sobre cultura inmersa en el desarrollo como base en las estrategias que mencionamos. Cultura como parte constitutiva del desarrollo, como enriquecimiento de las vidas humanas, lo que a mí me interesa, bellas artes y otras formas de expresión, como vimos, el desarrollo humano, calidad de vida. Objetos y actividades culturales económicamente remunerativos, como los que mencioné. Factores culturales que influyen sobre el comportamiento económico, contribución cultural al comportamiento según los desafíos de región por región, cultura y la participación política, en detrimento. No importan las leyes que haya en este momento sobre participación política cuando la cultura ciudadana está centrada en lo más bajo.
Una ley 131 que le permite definir su arraigo con el territorio, la orientación hacia el desarrollo, el impulso hacia el futuro, y termina simplemente diciendo: cualquier propuesta que aparece aquí conforme a la ley 131, no importa que tenga viabilidad o no, ha sido aceptada por la registraduría y se va a convertir en un plan de desarrollo. Inviable completamente. Y la gente, como no lo entiende, simplemente reza: yo no pierdo mi tiempo, mi participación vale 100.000 pesos. Cultura, desde luego, negativa, pero cultura, y por eso hace referencia de cómo aporta o no aporta al desarrollo. Parajes culturales y rememoración de la herencia histórica, muy importante, y las influencias culturales en la formación y evaluación de los valores, además de aquello todo que está centrado en lo indígena y en la población afro. Si esto es el contexto internacional, vale la pena revisar cómo estamos ustedes en sus municipios y en nuestro territorio colombiano para poder llegar al desarrollo. Lectura rápida: son 1.101 municipios, de los cuales el 6.2 se ha declarado como desarrollo robusto, que tiene realmente condiciones para un desarrollo. El 64.7 en desarrollo intermedio y en desarrollo incipiente 320 municipios. ¿Hay condiciones para crear escenarios del desarrollo? ¿O hay necesidad de recabar en cada una de estas situaciones que nos está planteando el análisis? Estos son los departamentos y municipios que están en desarrollo robusto: Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Risaralda y San Andrés. Les sonará San Andrés, a pesar de que San Andrés en competitividad está por debajo. La razón es que esto obedece también a algunos indicadores que le permiten definir, de acuerdo con la dimensión de su territorio, la participación, todos estos elementos que hemos mencionado, que está en condiciones también para desarrollarse, que puede avanzar. En desarrollo incipiente, Arauca, Caquetá, Chocó, Guajira, Guaviare y Bichada, y ustedes saben por qué. En desarrollo. Pero ¿cómo estamos en manejo de nuestro territorio? Ustedes dependen de eso. Yo depende de ello. Las políticas, cómo se manejan. Veamos. 1.101 municipios. La calificación de los indicadores para construir el indicador sintético que mencioné anteriormente nos dice que se califica entre 70 y 80 como satisfactorio, en menos de 80, entre 70 y 80 sobresaliente, entre 60 y 70 medio, 40 y menos de 60 bajo y crítico menos de 40. Pues vea cómo está entonces el gobierno en el territorio. 239 municipios de 1.101, o sea el 21.7, está entre 70 y 80 puntos, que lo hicieron bien. Más o menos 168 municipios, o sea el 15%. El 46% está raspando, ni fu ni fa, pero bajos definitivamente y crítico, que no hay nada que hacer en este momento, sino hay que recomponerlo, 189 municipios. Esta es nuestra situación, esa es nuestra realidad. Y aún entonces la ley 131 nos dice: voten por una propuesta, no importa cuál, siempre y cuando esté aceptada por la Registraduría Nacional. Esta ley necesita reglamentarse, necesita conductarse la gente, necesita declarar valores y principios para que el país sea diferente. Esa es de la utopía que hablo y de lo exótico que parece hacer este tipo de propuestas, pero es la realidad que debemos abordar. Por regiones resulta un poco más sencillo mirarlo de la siguiente manera. La zona norte, promedio 55 puntos. Antioquia y el eje cafetero, 66 puntos. Valle, Cauca, Nariño, que arrastra a Chocó en la calificación, 71 puntos.
La zona sur incluida, el Tolima y el Huila y Caquetá, 69 puntos, y todo el oriente, 69 puntos. ¿Dónde trabajamos? Si cada una de las regiones calificadas por promedio contiene lo mencionado anteriormente, cada uno de estos municipios, el punto de equilibrio hay que lograrlo haciendo un planteamiento de orden regional, con equidad y a largo plazo. Aquí aparece. ...129 municipios que tuvieron entre 40 y 60 que perdieron el año, 521 que aparecen como sobresalientes en el componente de eficacia. Y aquí viene la discrepancia en el análisis para ustedes. Yo soy eficaz, ¿qué significa este indicador de eficacia? Cumplimiento de metas. Son muy buenos cumpliendo metas estos municipios que aparecen acá, 521. Pero cuando hablamos de eficiencia, que es el manejo de los recursos para alcanzar los resultados, dentro del gobierno absolutamente todo tipo de recursos, en sobresaliente aparecen 45. ¿Qué pasó con los 470 y pico restantes? O hay manipulación de la información desde el municipio, o definitivamente esto está mal hecho. Pero en cambio los que estaban acá, estos que estaban acá, seguramente se aperezaron y se trasladaron para acá. Quedaron 45 y se trasladaron. Yo soy eficaz, pero no soy eficiente. ¿Lo conjugan? Yo creo que no. No hay efectividad. Los otros dos indicadores son requisitos legales. Miren lo sencillo. Aquí hay algo que se llama Sistema General de Participaciones, que es el dinero que se recauda en todos los colombianos y se traslada por efecto de los artículos 355 y 356 de la Constitución al territorio, departamento y municipio, a los municipios, Sistema General de Participaciones. Y les dice, les voy a calificar, en el momento que yo les gire el dinero, tienen ustedes 5 días para incluirlo en el presupuesto. Pero también les voy a calificar que lo ejecuten, si lo de educación es para educación, lo de cultura es para cultura, lo de salud es para salud, y les doy todos los puntos que quieran, 100. ¿Será eso tan complicado? Pues solamente tenemos con resultado alto 100 municipios. Sobresaliente, en medio y en bajo, 900 municipios. Y solo 163 cumplieron la tarea. Difícil, ¿verdad? ¿Será asunto de gobierno o dificultad de gobierno? Pero veamos el desempeño fiscal. En desempeño fiscal se califica 1, lo que nominalmente se llama sostenibilidad, pagar con sus recursos propios sus gastos corrientes, sus gastos de funcionamiento. 2, inversión. 3, capacidad de ahorro. Estos que son tan importantes se reflejan en el análisis de la capacidad fiscal. Bueno, tenemos otros que son igualmente importantes, pero nos está diciendo cómo nos fue en este caso y se califica de diferente manera. Son solventes, que quiere decir que producen ingresos propios y entregan además para inversión, 64 municipios en el país. Que son sostenibles, medio consiguen y bueno, también trabajan con el Sistema General de Participación, 296. Vulnerables y en riesgo el resto, 749 municipios. Que no saben manejar las finanzas. Recuerden el entorno que vimos nacional y el internacional. Ahí está la respuesta. Y nos dicen, sin embargo, que tienen
capacidad administrativa y que son eficaces. En sobresalientes hay 741 que declaran tener una inmensa capacidad administrativa. Y si son tan buenos, ¿por qué este resultado? Y si son tan buenos, ¿por qué el resultado de eficiencia? Es mi pregunta. Aquí hay algo que analizar, pero desde luego que esto no son valores absolutos y la información plana tiene la obligación de ser digerida, de ser analizada por ustedes para conducir realmente a propuestas, a esos escenarios con enfoque territorial que estamos llamando para lograr el desarrollo. ¿Y qué decir en competitividad? Ya mostramos las diferencias regionales, pero necesariamente ustedes tienen que ver cómo estamos en competitividad nacional. Por debajo del promedio solamente hay el 78% de los departamentos. 2, 4, 6, 7 departamentos únicamente han sido calificados por encima del promedio en competitividad. Y el benchmarking que se hace acá es distinto porque se toma Bogotá como el primero. Y Bogotá en este caso está hablando de que tiene 7.7 y de ahí para abajo se califica. Si calificáramos a Bogotá con 100, entonces Antioquia aparecería con 90, Caldas aparecería con 85, y así sucesivamente. Pero la realidad calificado sobre 10, Bogotá tiene 7.69 y el último que entra en la serie de los que pasan es Boyacá, Cundinamarca y Bogotá incluido, Antioquia, Caldas, Santander, Risaralda, Valle del Cauca y Boyacá. Pare de contar. Departamentos que aparecen por sus diferencias regionales y manejos en gobierno con 2 puntos en competitividad. No son competitivos. No hay nada que hacer sobre lo que mencionamos anteriormente a aplicar cada uno de los diferentes factores. Y como hablamos también en esa medición de desarrollo del PIB, ¿cómo está compuesto por los departamentos el PIB nacional? Recuerden el elemento que era fundamental en la medición del desarrollo humano y para trabajar en el desarrollo humano, el PIB. Pues está compuesto de la siguiente manera. Bogotá le aporta al PIB nacional el 24.5%. Le sigue Antioquia con 13%, Valle con 9.6%, Santander con 7.3%, Meta con 5.4%, Cundinamarca con 4.9% y el resto de los departamentos, o sea 26, le aportan el 35.2% cuando hay departamentos. Hay 3 que no le aportan 1 punto. Y en la mayoría le aportan, 5 le aportan entre 2 y 3. 15 entre 3, bajo de 2 y el resto bajo de 1. Competitividad. ¿Más educación? ¿Más salud? Pues hay que producir más. El PIB no es otra cosa que esa bolsa en donde ingresan absolutamente todos los conceptos que representen la economía, que presenten ingresos. De ahí sale el dinero para todas estas cosas. Lo que no sale de ahí es crédito y que también hay que anotarlo. Pues esta es la imagen que tenemos realmente en lo que se refiere a la competitividad nacional y a su PIB. En materia de cultura, para el cuarto elemento que cité, cultura o sector de cultura. ¿Cómo hablar de cultura? ¿O cómo hablar de las implicaciones de cultura en el desarrollo cuando en el mismo país, en sus planes, no aparece más que como sector? Y las políticas del sector, y no como envolvente en las estrategias que se diseñen para avanzar en el desarrollo, como mencionamos, o como en los modelos avanzadísimos de desarrollo mundial. Aquí, mencionando nuevamente el Sistema General de Participaciones como está compuesto en cultura, le quiero mencionar. Sistema General de Participaciones, tomemos 100 pesos y los vamos a distribuir.
Le quitamos 4 pesos para repartirlo entre resguardos indígenas, municipios ribereños del río Magdalena, el Fondo de Pensiones Territoriales y alimentación escolar, esos refrigerios que entregan a los niños. Y los 96 pesos restantes los distribuimos en algo que denominamos propósito general, y propósito general es todo lo que no se menciona, el resto de la plata, 56 pesos para educación, en salud 23.5 y en agua potable y saneamiento básico 5 pesos con 20 centavos de estos 96 que nos toca distribuir. Por cada 100 pesos estoy distribuyendo, por cada peso tomémoslo entonces como centavo. Para educación 56 pesos con 20, para salud 23.5, para agua potable y saneamiento básico 5.2. ¿Cómo hacemos alcantarillados, plantas de tratamiento? Bueno, con iniciativa, con ciencia, tecnología, con medios que esos gobernantes saben manejar. ¿Y en dónde está cultura? Aparece por allá escondido en lo que denominamos propósito general, que dice, de estos 11 pesos, dele 9.20 a inversión y 1.90 a inversión a municipios de mayores de 25.000 habitantes. Pero lo de cultura, ya lo recuerdo. Es que cultura, como no me queda más plata, ni me aparece más para deporte, para recreación, para aquello de vida larga y saludable, pues no me queda más plata. Distribuyamos entonces de esos 9.20, lo que ya distribuí, estos 4,70, entonces los 4,50 que me quedan, entregámosle a cultura. El 3% significa que de cada 100 pesos para cultura del Sistema General de Participaciones trasladado al territorio, le corresponden 30 centavos. Ese es el comportamiento que se le da como sector y no como componente para el desarrollo. Enormes implicaciones. Yo no quise concentrarme desde el comienzo en lo que es, que llamaban ustedes, la cultura y las implicaciones en el desarrollo. Pues me resulta simplemente muy difícil de sustentar debilidades, aspectos negativos, deficiencias. Preferí más bien, por eso lo dije inicialmente, meterlo en donde corresponde, en el desarrollo y el tratamiento que está mereciendo, y esto para modificarlo es imposible, así que toca trabajar, quiera o no quiera, con el sector privado, no hay ninguna otra razón. Yo voy rápidamente ya sobre la parte final a hacer algún tipo de propuestas conociendo pues la situación real del Estado colombiano en todos sus aspectos para hablar de desarrollo. Así las cosas, tenemos que mencionar, gústenos o no nos guste, el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que no esté inscrito en el Plan de Desarrollo no existe. Es el marco de política nacional. Así que durante esos 4 años hay que trabajar en lo que allí está escrito, y por esa razón menciono, para lograr efectos en desarrollo en los diferentes eventos que vamos a seleccionar como estratégicos o vamos a declarar prioritarios en nuestras propuestas, algunos de los que aparecen acá. Nos hablan de paz, equidad y educación. Y dice el gobierno, lo he denominado de esa manera simplemente porque esos son nuestros pilares. A partir de ahí voy a desarrollar todo lo que corresponde en estos 4 años y en una proyección de 10 años más. Pero ¿por qué incluir la equidad y la educación? La paz, desde luego, ya lo sabemos. Pero ¿por qué incluir la equidad y la educación? Sí, la equidad es necesaria porque es un país altamente inequitativo, acompañado de todos los de América Latina, incluido Chile, que bajó el concepto de equidad, ese concepto de Gini, o ese indicador de Gini que mide de 0 a 10, en donde 0 es altamente, completamente equitativo y 10 es 0 equitativo. Colombia está en 6.1 y nuestros municipios, algunos están por encima de 6 y a otros están por debajo de 6 y algunos por debajo de 5. Y dice que es que con la equidad podemos lograr
no solo la paz, sino que logramos más educación y con educación logramos equidad y paz. Supongamos que eso es así. Suena como un silogismo, ¿no? Pero más que un silogismo, no veamos sino aquello que propone como mecanismos para poderlo lograr y son las estrategias que ha planteado. Una estrategia de buen gobierno, otra de infraestructura y competitividad, una estrategia para incrementar la movilidad social y en otro sentido para crearla, otra de la transformación del campo y por último aquello que denominamos como consecuencia el Estado social de derecho, en donde aparece ley, justicia, etc. ¿Y por qué ha concluido esto a partir de estos pilares? Porque ha mirado la incidencia que tiene el conflicto armado en Colombia. ¿Desde cuándo? Yo soy de la década del 50 y lo recuerdo perfectamente. Andando en Chivas por las carreteras colombianas, esperando que detonen una bomba, alternando en reuniones de élite social en municipios de baja categoría con el señor Tiro Fijo, invitado de honor. Desde el 50, bueno, lo importante es que llegó el momento. Y por el otro lado, atendiendo una focalización muy estrecha, derivada del análisis de lo que llamamos brechas sociales, brechas culturales, brechas económicas y sobre todo entre lo rural y lo urbano, entre la ciudad y el campo. Esa es la propuesta y yo la acepto. Esas propuestas tienen más de 600 metas y desarrollos que tenemos que trabajar. Por ejemplo, si hablamos de educación en un pilar, en uno de estos nomás, estamos diciendo que tiene un objetivo con 30 líneas, derivado de 8 estrategias. ¿Cómo hacerlo? Mencionemos 2. Cerrar brechas en acceso y calidad con altos estándares internacionales. Muy atractivo y por eso para desarrollarlo hay que aplicar esas estrategias y la conducción de 30 líneas de orden clave para poderlas desarrollar. Construcción de un sistema de educación terciaria con mayor acceso. Me suena mucho y me gusta mucho. ¿Cómo articular la educación superior, eliminando el vacío, la brecha entre la educación para la formación y el empleo, la formación para el empleo, y la educación técnica, que no tienen acceso a la educación superior? Pues un sistema que me permite empatar en su concepto de educación superior, técnica y el de base. Muy bueno, el señor del SENA podrá acceder a la universidad, podrá darle continuidad y otros elementos que trabajan desde las universidades para la formación del trabajo de igual manera. Concluyendo, porque necesitaríamos y sería un buen diplomado para la universidad o cualquier universidad de formación para quienes quieren trabajar en propuestas de gobierno, centrarse únicamente en esto que estoy mencionando. 6 estrategias, incluida la de crecimiento verde, que es envolvente, no es transversal, es envolvente. 6 estrategias, 39 objetivos y 288 actividades de orden clave que desarrollan 670 acciones contundentes. Vale la pena divertirse con esto, pero solamente lo traigo a colación para que vea en qué realmente se está sosteniendo la aplicación del desarrollo territorial con su marco de política. Menciono 2 que para mí particularmente me suenan. Una, y para todos, se menciona que en adelante tendrá en la rendición de cuentas y en el desarrollo de su desempeño que trabajar, construir cadenas de valor en todos los programas misionales. El programa misional de la universidad
medido con cadenas de valor, ligado a lo que llamamos capital intelectual sobre la base de capital humano. Suena un enredo, pero ya lo había definido. Conocimiento, creación de capital humano, traslado a patrimonio universal declarado por cadenas de valor, capital intelectual. Así lo vamos a medir. Y no realización de 120 diplomados versus 120. Inscripción de 5.000 personas y declaradas como profesionales 5.000. De ninguna manera. No más elementos cuantitativos, no más indicadores cuantitativos. Hay que trabajar sobre indicadores intangibles. Y algo que resulta también interesante es la promoción de la eficiencia y la eficacia administrativa. No aquellos 700 municipios que declararon que eran eficientes, perdón, que no eran eficientes, pero que sí aparecían como eficaces. Ya no va, ahora se trabaja con estándares mínimos de servicio internacional. No atendía a 5 personas, 5 personas tienen agua potable. Mi población 100% tiene agua potable 24 horas. No más resultados cuantitativos, sino medidos en el orden intangible. Y así hay una cantidad que aparecen para el análisis y concluimos, pasando por alto los detalles de eso, en qué podríamos concentrarnos. Con absoluto respeto de ustedes y de toda la gente. Para mí tiene un orden lógico, para mí tiene una secuencia lógica. El principio misional y de la declaratoria de la visión colectiva es el paso 1, a partir del análisis interno y interno. Esto es un análisis ampliado por cada uno de ustedes hasta la medida que les permita su conocimiento, pero acompañados de otras personas con inmensa creatividad, un panorama supremamente amplio, un universo para especular, un universo para atinar en todos los casos. Así que a partir del análisis interno y externo que de la situación de cada una de las organizaciones del Estado colombiano o particulares, declaramos una visión y empezamos a construir capital humano a partir del conocimiento. Es el primer punto. Dentro de las organizaciones, en las universidades para el Estado, en los establecimientos educativos, para luego medir y decir que en un segundo estadio tenemos capacidad organizacional. La fuerza de esa organización, bien sea el Estado o particular, para cumplir con los resultados que exige su misión a partir del conocimiento. Accountability, legitimidad y participación efectiva, ya cuando analicemos capacidad organizacional. Segundo años, no me atrevo a decir, pero la práctica nos ha llevado a decir que esto es posible construirlo en un quinquenio, no en decenas de años, pero hay que empezar a hacerlo. Seguidamente hablamos de el ordenamiento del territorio y ya la aplicación de todos estos nos permite tener resultados medidos como una gestión efectiva. Y ya puedo aplicar el control social como me la dice la Constitución. Es el derecho que le asiste a toda persona de participar, de aportar, de racionalizar y por último de controlar. Para llegar con la línea de comunidad y la línea pública a lo que llamamos desarrollo sostenible. Pues escasamente planteado, pero esto es lo que habría que desarrollar. Elemento fundamental del desarrollo es la misma movilidad que tiene desarrollo, es sinónimo de diacronía. No es la simplicidad en determinado momento de controlar un movimiento en el tiempo y el resultado. La diacronía es todo lo contrario. La diacronía nos permite controlar el crecimiento y el movimiento en diferentes estadios del tiempo. El hoy y el mañana es completamente distinto, a pesar de que aparentemente se viven las mismas situaciones. Te hago la escuela el año entrante.
no me sirve para el año entrante, la cantidad de implicaciones que se deben analizar. Hoy no tengo dinero y surge una cantidad de conceptos de manejo de oportunidad y de deterioro fiscal y de eficiencia administrativa que es necesario controlar. Pues cuando estamos hablando de esta diacronía, hay necesidad de articular a través de alianzas el sistema dinámico que se trata del desarrollo, controlando no los agentes, sino interviniendo con ellos en el movimiento que procura a este círculo que llamamos factores y las interacciones para lograr el desarrollo. Si yo como agente de poder, a través del Congreso, a través de una política, ingreso con toda seguridad, esto se me va a mover. Si yo como agente de comunidad produzco intervenciones a través de paros, esto se me va a mover. Si yo a través de la universidad introduzco críticas, introduzco posibilidades, esto se va a mover. Y si yo como empresa lo voy a hacer, esto de igual manera se va a mover. Lo importante es lograr hacerlo cambiar con alianzas en el territorio, y de ahí surgieron las alianzas públicas-privadas, las juntas de acción comunal, las asociaciones, las cooperativas, las grandes empresas, pero perdimos el norte. Y recuerden que aquí están ustedes también en este momento con la universidad. Ser propositivo no es crear conflicto, es proponer en el momento soluciones para los problemas que derivan de las deficiencias de los agentes del Estado y de la mala producción que nos entregan las empresas que no están constituidas para ser competitivos sino rellenos. Pues bueno, quiero concluir con dos detalles. Ustedes pasaron por un eje llamado ordenamiento territorial, fundamental para el desarrollo físico, pero eso se empleó de tal manera que de ahí puedo controlar el largo plazo, las intervenciones a mediano y largo plazo. El desarrollo territorial no fue concebido a través de la Ley 388 como una intervención de mediano y largo plazo, solamente decretando de qué manera puedo manejar el territorio, sino con una plataforma financiera que me permita controlar las diferentes perspectivas que intervienen en ese desarrollo, empezando por la declaración del uso del suelo. Siendo así, yo pregunto hoy, eso fue en el 1998, julio de 1998. ¿De cuándo es la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial después de 21 intentos de que la Constitución del 91 le exigió? 91, eso ya me suena como antaño. Pero esta ley salió en el 2011, 21 años después. Yo lo entendí después de analizarlo detenidamente. Claro, lo que quería el Congreso era una mayoría de edad para proclamar cuál era la actividad lógica, natural, contundente, racional que arrastra hacia el desarrollo del territorio. Esta ley. Y no las colchas de retazo. 21 años, felicitaciones. Y aquí lo que buscaba era primero, consulten por favor, ¿cuántos departamentos? Esta es del 2011. Consulten, por favor, ¿cuántos departamentos han decretado las directrices y orientaciones para el ordenamiento del territorio? Hoy le están diciendo a los municipios, ajusten sus planes de ordenamiento territorial. Y no conocemos las directrices para volver al mismo juego. Vuélvanlas a ajustar cuando los gobernadores decreten cuáles son las líneas y directrices. Defina las políticas del ordenamiento en lo rural y en lo urbano. Claro, para que cada municipio conozca su referente y se pueda dirigir hacia él. Y por último, señores, miren a ver en dónde van a localizar toda la infraestructura física y social, que a pesar de que con el uso del suelo se mencionó, hay necesidad de que todo el territorio departamental lo conozca y también sea su referente. Concluyo con mi sugerencia
de algunos elementos constitutivos para hacer el ajuste de la agenda del territorio. Recabar en cada uno de ustedes sobre el recorrido drástico que hemos hecho, rígido para algunos, pero advertido que no es un tema fácil de asimilar cuando realmente abarca tantos tópicos, tantas temáticas y algunos intríngulis propios de la cultura política, del comportamiento ciudadano, del manejo de valores y principios. Lo primero que hay que pensar es que el país carece de planificación o de cultura de la planificación del largo plazo. Hay que trabajarla. Que hay que constituir elementos para crear y sostener el desarrollo humano, la calidad de vida, con el principio de equidad y el respeto a los derechos humanos. Empezar a sanear las finanzas del territorio y afianzar los ingresos propios. Incrementar la capacidad organizacional, y el capital estructural y el capital humano. Hacer una inversión efectiva y selectiva y luchar definitivamente con la pobreza como uno de los principios como uno de los objetivos del milenio declarados hace bastantes años, en el 2000, y que se vencen ahorita el año entrante y que no fuimos capaces de cumplir. Tienen ustedes, como lo digo permanentemente en un análisis, las personas tienen que ponerse frente al espejo para conocer sus propias debilidades. Declárelas y supérelas. Ustedes saben que este es el ejercicio a diario que se viene haciendo. De igual manera, lo tenemos que hacer por el país, por ustedes, por sus familias, por el futuro, con todo tipo de organismos, conduciendo a una sociedad hacia el resultado que buscamos, un desarrollo con equidad. Muchas gracias por su atención. Mil gracias, profesor Álvaro Mancera, por introducir elementos tan contundentes en este tema del enfoque regional a la cátedra Gerardo Molina y dejarnos el camino un poco más claro para adentrarnos en el eje del desarrollo en el marco de este diplomado Democracia, Desarrollo y Buen Gobierno Regional. Antes de terminar este ejercicio, vamos a pasar a una ronda de preguntas cortas de cada uno de los asistentes al diplomado. Pedirles por favor que no se retiren de la sesión antes de que acabe la actividad académica. Agradecemos a todos los asistentes a esta sesión y los esperamos en la próxima sesión, en el que se tratará el tema retos del desarrollo rural en Colombia. Mil gracias.